Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. La reunión que estaba pautada para hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura para conocer de la propuesta del presidente de la República, Luis Abinader, sobre quien sugiere al frente de la Procuraduría General de la República en lo adelante, ha sido pospuesta esta reunión para el próximo viernes. Sí, señor. Vamos a explicar algunos temas del por qué esto. Guyana, la República Dominicana avanza con las negociaciones, con las conversaciones, con los acuerdos bilaterales de los dos países, todo cuajado, afianzado, impulsado en esta segunda visita que hiciera el presidente Luis Abinader a Guyana esta semana. El tema de las redes sociales y los influencers y todo esto sigue siendo punto interesante de discusión en República Dominicana. Los grandes diarios, comentaristas siguen hablando del tema. También se habla del tema del candidato independiente. ¿Cómo se va a manejar este tema después de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional que da luz verde a la obligatoriedad de dar participación a candidatos independientes en las elecciones generales? 90.018 indocumentados haitianos han sido entregados a migración por diferentes organismos de seguridad del Estado a lo largo de los últimos 6 meses. En Arabia Saudita se abren las conversaciones Estados Unidos-Rusia. Tema principal, Ucrania. Tema en paralelo, el estado de las relaciones entre las dos naciones. El Papa se ve mejor, se ha levantado y esto pero sigue afectado de una neumonía a sus 84 años. Hay muchas aprensiones, muchas expectativas en el Vaticano por la salud del sumo pontífice. En Oye País, esta semana, hablo del tema de los influencers, de las redes sociales, de la libertad de prensa en República Dominicana. Mi columna de esta semana la dedico a este tema. Estos y otros temas después de la pausa. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, programada para este miércoles, ha sido pospuesta para el próximo viernes 21 de febrero. En dicha reunión se esperaba la presentación de los nombres de los candidatos para el puesto de Procurador General de la República. El encuentro fue convocado para este viernes, informó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, horas antes de la reunión para este miércoles prevista a las 5 de la tarde en el Palacio Nacional. Los partidos políticos presentaron sus propuestas para legislar en lo inmediato lo referente a las candidaturas independientes. En ese sentido, las organizaciones políticas solicitan igualdad de condiciones entre candidatos de partidos e independientes, a los que deberán presentar organizaciones de la sociedad civil, que a su vez deberán ser reconocidas por la Junta Central Electoral. El gobernador del Banco Central de República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, presentó los informes de estabilidad financiera septiembre de 2024 y cierre de 2023, destacando la fortaleza del sistema financiero dominicano y su capacidad de resistir posibles riesgos. Durante la presentación realizada a través del canal de YouTube del Banco Central, Valdés Albizu afirmó que no existen riesgos macrofinancieros significativos que puedan comprometer la provisión de servicios financieros en el corto plazo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró hoy que valora positivamente el resultado de las conversaciones entre Moscú y Washington
que tuvieron lugar en Riad, Arabia Saudita. El objetivo de la reunión en Arabia Saudita fue aumentar el nivel de confianza, dijo. Rusia está dispuesta a volver a la mesa de negociaciones sobre Ucrania, precisó el líder del Estado ruso. Donald Trump reiteró que México está en gran medida dirigido por los carteles, tras lo cual ofreció ayuda a su homóloga Claudia Sheinbaum para luchar contra el flagelo. Creo que México está en gran medida dirigido por los carteles y eso es algo triste de decir. Y si quisieran ayuda con eso, se la daríamos. Pero México, si miras lo que ha sucedido con México durante años, pero ahora especialmente, está dirigido por los carteles, dijo el mandatario estadounidense en una comparecencia ante la prensa. La Fiscalía de Brasil imputó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y 33 implicados más por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir el ingreso de su sucesor, Luis Ignacio Lula da Silva. El organismo presentó cargos contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los tres poderes y al Estado Democrático de Derecho, dijo en un comunicado. La organización sigue al presidente de la República, Jair Bolsonaro, y su candidato a Walter Braga Neto, que también fue reconocido, agregó. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba convocado para este miércoles, aplazó su reunión para el próximo viernes. Se hablan de razones técnicas. He sabido, yo creo que el presidente de la Cámara de Diputados, que es uno de los integrantes, está fuera del país y parece que había algunos otros temas en relación a la posibilidad de la reunión convocada para este miércoles, anunciada para este miércoles por el Palacio Nacional por el consultor jurídico Antoliano Peralta hace unos días. Tema central: la escogencia del candidato del nuevo procurador o procuradora general de la República. Sigue siendo vox populi, por así decirlo, que entre las apuestas que se hacen de quién sería el escogido, una decisión del presidente de la República, quien lo somete en un nombre junto con 7 adjuntos a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, pero es casi un hecho de que debe ser así la persona que someta, pues si no lo escogiera, tendría que someter otro, si no lo escogiera, tendría que someter otro, hasta que se llegue a un candidato que sea aceptado por el Consejo y resulte ser el procurador. En lo que se habla, en las apuestas que se hacen, se habla de Jenny Berenice Reynoso como la candidata más puntuable para esta escogencia. Jenny Berenice Reynoso, con una gran experiencia, fiscal de Santiago, fiscal del Distrito Nacional por varios años, procuradora adjunta por un par de años, procuradora adjunta ahora con el encargo de ser la directora de la unidad, por así decirlo, de persecución al delito. O sea, el brazo fuerte de la persecución contra el delito, que se ha destacado en estos 4 años
por el tema de la lucha contra la corrupción, del enjuiciamiento contra personas, bandas, grupos, personajes involucrados en temas de corrupción. Jenny Berenice ha hecho el trabajo, doña Miriam Germán, perdón, oye, excúsame, esta gripe todavía no se me quita. Perdón, doña Jenny Berenice ha hecho el trabajo preparando los expedientes, haciendo los allanamientos, haciendo los interrogatorios, organizando la estructura de estos enjuiciamientos contra personas acusadas de corrupción, principalmente en el periodo inmediatamente pasado de gobierno en República Dominicana. Doña Miriam Germán es la titular, pero la titular maneja también la parte administrativa, la parte burocrática. Generalmente no es la que da el frente en estas acciones y tiene un papel más burocrático, por así decirlo. No quiere decir que no esté al tanto, que no tome decisiones en casos trascendentes, pero tiene una gama de funciones. Jenny Berenice estaba concentrada en la persecución contra el delito, especialmente en estos casos de corrupción. Y entre los nombres que se barajan apunta a Jenny Berenice en primer orden. En primer orden. Se menciona también a Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Él ha dicho, ha dado a entender que él no tiene deseos de aceptar una posición de esa naturaleza. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, vuelvo y digo, está involucrado en temas especiales relacionados principalmente con el tema de las cárceles a petición del presidente Luis Abinader. Se menciona también a Milton Ray Guevara, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional. Se mencionaba también a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Fundación Institucionalidad y Justicia, uno de los organismos más acreditados en el país sobre todo lo que tiene que ver con materia judicial, público-privada. De un gran ensamblador de proyectos, de programas, de estructuras organizativas sobre la implementación de leyes y comisiones y objetivos relacionados con temas judiciales. Se mencionó también en su momento a Eddie Olivares, pero Eddie Olivares fue designado ministro de Trabajo. Se mencionó en algunos momentos también a Jorge Luis Polanco, quien es el abogado del Estado designado al frente de una comisión para recuperar bienes del Estado relacionados con casos de corrupción. Pero, vuelvo y digo, quienes van por la vía más franca es Jenny Berenice en primer lugar, Jorge Suberoiza y Milton Ray Guevara. Ya veremos. El Consejo de la Magistratura es un organismo integrado por los poderes del Estado. Poder Ejecutivo, que la preside, el presidente Luis Abinader, en este caso, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, ambos del partido de gobierno, un diputado y un senador del partido inmediatamente después en tamaño con bancadas en el Congreso Nacional después del partido de gobierno, en este caso es de la Fuerza del Pueblo. Son 4 de estructuras políticas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez, en este caso una jueza de la Suprema Corte de Justicia, que a la vez funge como secretaria para ir levantando el acta de la sesión, aunque tiene igual que los demás voz y voto en el Consejo, no es una simple secretaria, sino hace esa labor ad hoc. Y el presidente del Tribunal Constitucional, agregado ahora en la reforma constitucional que se hizo el año pasado, donde fue eliminado del Consejo Nacional de la Magistratura el
Procurador General de la República y se dio paso al presidente del Tribunal Constitucional, que creo que fue una buena decisión. Estas 8 personas componen el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo no sé si en las votaciones que se hagan entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para escoger a la persona que proponga al presidente para procurador o los 7 adjuntos, si el presidente, Poder Ejecutivo, Luis Abinader en este caso, se va a abstener de votar por el hecho de que él es el proponente, pero nada se lo impide. Ya es un asunto razonado. Si él votara, él tiene incluso un voto calificado como presidente del Consejo, porque al ser 8 los miembros de esa estructura, podría producirse un empate de 4-4, de los 8, podría producirse un empate de 4-4, unos a favor de una posición y uno a otro, y entonces el voto del presidente del Consejo, que es el Poder Ejecutivo, tiene doble valor y sería el voto del desempate y de decisión, de la toma de la decisión que se esté discutiendo. No sé si el presidente se va a abstener de votar, pero vamos a ver. El tema es que el mismo viernes se había programado inicialmente que el miércoles se sometiera a la discusión y al análisis de los miembros del Consejo. Esta no es una sesión pública, es una sesión privada, porque las sesiones públicas que se dan del Consejo se dan en la fase donde se hacen las entrevistas a las personas que se proponen o que son propuestas cuando hay una elección por escogencia de diferentes solicitudes, de diferentes postulantes. Lo que se llama una decisión, una escogencia por oposición. Entonces, se evalúan a todos, se oyen a todos, y casi siempre con preguntas más o menos similares que hacen los consejeros, miembros del Consejo. Entonces, cada uno va anotando, le va a dar una valoración y la valoración final, cuando se suman, entonces se escogen a las personas que tienen una mejor valoración para determinado cargo. Como en esto solamente es un nombre que se va a someter, lo va a someter el Poder Ejecutivo, no hay varias personas que hay que entrevistar. Entonces el Consejo, que si el Consejo decidiera, no, vamos a entrevistar a esa persona, lo entrevistan también, está dentro de sus facultades del Consejo. Pero no es necesario porque no es una escogencia por oposición, primero, y segundo, es una elección en privado. Entonces la idea era, o lo que se había anunciado en el cronograma que se estableció, era escoger el miércoles, en la reunión de este miércoles, a el aspirante de el nombre o los nombres que presentara. Son nombres porque un nombre para procurador y 7 nombres para procuradores adjuntos. El nombre que presentara el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, en este caso Luis Abinader. Y el viernes, en una conferencia de prensa, la reunión del Consejo, hacer el anuncio oficial de quién fue la persona escogida. Como se deja para el viernes, no se ha dicho si el cronograma va a rodar, de que después del viernes de la reunión se pospondría entonces para el lunes una conferencia de prensa, una reunión para hacer el anuncio. O se podría anunciar el mismo viernes, una vez concluida la reunión, bueno, quien fue escogido fue fulano de tal. No sé cómo lo van a hacer, pero es posible que lo hagan el mismo viernes. En el interín se habla, se rumora, se versiona que en el resto de esta semana, como tarde de la semana próxima, se producirían nuevos nombramientos de funcionarios, rotaciones, salida de funcionarios actuales y entradas de otros, que habría cambios, otros cambios en el gobierno para completar, es lo que se dice, para completar los cambios que se ha propuesto el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Luis Abinader, dentro de su equipo más cercano de colaboradores, ministros, directores generales, etcétera.
y que sería ya en este fin de semana para completarlo. Ya se hicieron 28 nombramientos hace 2 semanas, entre ellos 4 ministros. Y 16 directores, que van a tomar posesión el 26 de febrero, un día antes de la comparecencia del presidente de la República ante las cámaras legislativas para delinear el plan de gobierno en lo que va de este año y rendir las memorias de ejecutorias del año pasado. Eso es lo que establece la Constitución. Entonces, dicen algunos que se estaría esperando ya la decisión de la elección del Procurador General de la República para que concomitantemente, el mismo día, el día siguiente, completar esos cambios que se ha propuesto el presidente de la República, Poder Ejecutivo, el presidente Abinader, de sus colaboradores más cercanos. Por eso hay muchas expectativas en el tren oficial. Ya fueron sustituidos el ministro de Obras Públicas, el ministro de Educación, el ministro de Cultura, el ministro de Trabajo. Las 2 personas que entran, 3 personas que entran nuevos a ese tren ministerial son Eduardo Estrella a Obras Públicas, Eddie Olivares a Trabajo y Roberto Ángel Salcedo a Cultura. Porque en el caso de Luis Miguel de Camps, él es ministro de Trabajo y es pasado al Ministerio de Educación. O sea, es una rotación, pero ya estaba dentro del tren ministerial desde el 2020, cuando inició su gestión el presidente Luis Abinader. Se hablan de otros ministros, están ahí, se andan bailoteando, se mencionan nombres, como es lógico. El morbo menciona de todo, pero nada es oficial hasta que salgan los decretos. Pero de esto se habla. De esto se habla y se habla profusamente. El tema de los candidatos independientes, una decisión que tomó el Tribunal Superior Administrativo, una decisión que tomó el Tribunal Constitucional, no, el Tribunal Superior Administrativo, no, el Tribunal Superior Electoral, pero el Tribunal Constitucional, que es el más alto tribunal del país, especializado en determinar los decretos, leyes, resoluciones, acciones públicas relacionadas con la Constitución de la República, de que vayan acorde disposiciones de esta naturaleza con la Constitución de la República, cualquier sentencia, todo esto. Y es la última instancia y sus decisiones son inapelables, no tienen recursos de apelación, son decisiones definitivas, definitorias. El tribunal determinó que sí, que las candidaturas independientes son válidas, que no es verdad que solamente los partidos políticos tienen la facultad de presentar candidaturas a presidentes, a senadores, a diputados, a alcaldes, a regidores. Que hay ciudadanos que pueden presentarse como candidatos independientes al margen de un partido político, claro, cumpliendo una serie de requisitos que estén sustentados por alguna organización comunitaria, social, cívica, que cumplan una serie de requerimientos similares con edad, profesiones, el ejercicio de estar en pleno derechos y facultades de sus derechos civiles y políticos, bla, bla, todas las condiciones, una serie de condiciones. Pero los partidos han montado en cólera con esto, se pusieron pintura de guerra y se aliaron el partido de gobierno y los principales partidos de la oposición, diciendo que esto no es posible, que no puede ser, que los partidos políticos tienen la exclusividad en la presentación de las candidaturas. Y se ha armado un berenjenal
pero la decisión del Tribunal Constitucional es inapelable. Hay quienes han dicho que el Tribunal Constitucional debería emitir otra sentencia, otra resolución, otra decisión, echando para atrás la que ya hizo. Pues esto no se estila, esto no es así, se está sustentada sobre bases tales, legales, constitucionales. Entonces, ¿qué va a desdecirse a sí mismo? Ah, no, yo me equivoqué, yo no leí bien ese párrafo, lo leí extraviado, me salté una línea. Por Dios. Entonces, algunos un poco más sensatos lo que están hablando es de que la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional, que debe legislar para ajustar la ley de régimen electoral y la ley de partidos a esa situación de las candidaturas independientes, busquen la forma de adecuar esa figura, a lo que es el mandato de la disposición del Tribunal Constitucional. Entonces dicen que no puede ser. Entonces uno se pregunta, los partidos políticos en República Dominicana han constituido con virtudes y defectos. Los dirigentes políticos de República Dominicana han constituido también con virtudes y defectos la gran base de sustentación del proceso democrático de República Dominicana, que se abrió en el 1966, luego de la revuelta civil del 65, hace 59 años, y ha ido operando el régimen de partidos en la elección, sucesión de dirigentes, de políticos, de partidos, continuación en algunos casos, en los cargos de elección popular. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, síndicos, regidores, directores municipales y vocales, que son los escogidos en los procesos que se dan en República Dominicana cada 4 años. Y los partidos son la base de esa sustentación, son una base fuerte. Sin embargo, en un régimen democrático, donde incluso la propia Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, claro, cumpliendo algunas normas, no le dará exclusividad a una organización o a una estructura a hacer lo que tengan que presentar esos candidatos, sino que habla de los ciudadanos de la República Dominicana en esas calidades. Ese es uno de los puntos fuertes de los que indican que las candidaturas independientes son legítimas y son viables. Este proceso lo inició el abogado Alberto Fiallo, quien se presentó inicialmente como candidato, pero el partido por el que iba, Opción Democrática, hizo una negociación con otro partido y lo dejó fuera a él de la candidatura, que ya él había sido escogido, porque hubo una nominación de otra persona dentro de la alianza que se hizo. Alianza electoral. Entonces él dijo que él tenía el derecho, él se lanzó como candidato entonces independiente, como senador del Distrito Nacional. Fue aceptado, entonces él recurrió ante el Tribunal Constitucional y dijo, me están violando mis derechos con esa no aceptación, porque la ley dice que pueden haber candidatos independientes. Y el proceso fue entonces a los tribunales judiciales especializados, como el Tribunal Superior Electoral, quien mamoneó y le dio vueltas a la cosa, pero siguió el curso, por otro lado, al Tribunal Constitucional, quien a final de cuentas, aún después del proceso electoral, determinó que sí tenía razón el abogado Alberto Fiallo, que la candidatura independiente es válida de acuerdo a lo que establece la Constitución y a lo que establece la ley de régimen electoral en República Dominicana. Ya pasadas las elecciones se montaron los partidos de gobierno y partido de oposición en franco desafío a esa decisión del Tribunal Constitucional, pero visto lo que establece las normativas establecidas por el Tribunal Constitucional, han tenido que ir buscándole algunas vueltas para ver cómo desmontan esto de las candidaturas,
Pues lo más simpático es que la mayoría de ellos hablan de que cómo se va a distribuir el dinero que entrega el Estado, el gobierno, a los partidos políticos, que si va a haber que sacarle una tajada a los candidatos independientes. Entonces el tema es de cuarto, diría yo, entre otras cosas, de dinero, no de la legitimidad, del derecho de los ciudadanos a ser candidatos o del derecho que tiene la ciudadanía a establecer alternativas que no sean simplemente las que dirijan los partidos, que muchas veces lo hacen sobre la base de una convención interna, abierta, pública, transparente, pero muchas veces la hacen sobre la base de unas negociaciones que por ahí no se sabe por quién, ni por qué, ni por dónde. Por decisiones que las cúpulas toman a su decisión, porque fulano es hijo de fulano o esposa de mengano o hermana de perencejo, o porque el nombre de fulanito de tal es sonoro, es un hombre público y puede tener condiciones, y desdeñan incluso a políticos profesionales y escogen por conveniencias, y por ahí se cuelan los riferos, y por ahí se cuelan los relacionados con el bajo mundo, con el narcotráfico, con el crimen organizado, y por ahí se cuelan personas que tienen prontuarios de violencia intrafamiliar, de situaciones turbias, non santas, reñidas con la ley y con las buenas costumbres muchas veces. Porque simplemente los partidos deciden que sí, que este fulano de tal lo voy a poner como candidato, y como son los partidos que deciden, entonces no dan otras oportunidades. Estos son cambios sustanciales e importantes que están sufriendo los sistemas de legislación en República Dominicana. Y yo creo que este tipo de situaciones lo que hace es fortalecer los sistemas institucionales, en este caso el sistema electoral. Claro, tiene que haber adecuaciones, claro, tienen que haber condicionantes, claro, tiene que haber una serie de mecanismos que encaje esto al engranaje de los partidos políticos y los candidatos que decidan los partidos y organizaciones políticas. Debe ser así. Debe ser así. Y al final de cuentas, quienes ganamos somos nosotros. Ahora se le está adicionando a una eventual reforma a la ley de partidos, de régimen de partidos políticos, de régimen electoral y de partidos políticos, porque después del proceso del 2000 se habló de que se adolecía la ley de algunas situaciones. Se hicieron algunos remiendos, algunas correcciones, pero todavía para el proceso electoral del 2024 se hablaba de otras situaciones que debían ser ajustadas, enmendadas, aclaradas, explicadas para ser más diáfano, más transparente, más concurrido, más atractivo, más legítimo el proceso de elecciones, primero de candidatos y después de los ganadores a las posiciones públicas, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Visto entonces que hay puntos que resolver, entonces se ha hablado de que el tema del método de Homs para la elección de los diputados debe variarse, debe eliminarse. Hay otros que dicen que debe acomodarse a otras realidades. Y hay otras normas que se hablan de que deben ser enmendadas. Y quizás esta es la oportunidad. Hoy que no estamos involucrados en el proceso electoral de cara a la vuelta de la esquina, que tenemos tiempos para debatir, para discutir, para aprobar, para rechazar, para enmendar, para acomodar a las leyes de régimen electoral y ley de partidos. Todas estas enmiendas y modificaciones de que se habla. Es el momento quizás, sin tener la presión de que las sesiones se nos vienen encima y después nos salgan los señores legisladores con la misma frase manida. Esa fue la ley posible. Porque cuando su incompetencia para cumplir con su deber, con su trabajo,
de aprobar leyes se ve cuestionada, entonces salen con esta frasecita. Esa fue la ley posible. Mostrando un grado de ineficiencia que entonces tratan de ocultarlo con que para no hacer nada hicimos algo. Una gran irresponsabilidad, pero de eso se trata. Entonces este es el momento que todavía estamos a 3 años de las próximas elecciones, 3 años y tanto de las próximas elecciones, para poder acomodar, ajustar, diafanizar los conceptos en que se basa el régimen electoral de acuerdo a lo que establece la ley de régimen electoral y la ley de partidos. Ojalá que se aproveche la oportunidad. Estamos a tiempo. 90.014 indocumentados ha entregado Migración, el Ejército Nacional y otras entidades militares a Migración para ser deportados, haitianos para ser deportados en los últimos 6 meses. Esto al margen de las redadas que ha hecho la propia Migración en la capital, diferentes zonas del país, y ha deportado más de 100.000 en los últimos 3 meses. Solamente en el último mes y tanto iba por 40.000 en lo que va de este año, más lo que se arrestaron y se deportaron el año pasado. O sea, ha ido aumentando de una forma significativa ya con un mayor sigilio, sin menos ruido, sin menos críticas, el estado de deportación de indocumentados haitianos residentes en República Dominicana. Y esto es un propósito, una decisión del Estado dominicano de manos del jefe del Estado, del gobierno central, de la Dirección de Migración, de los organismos de seguridad del Estado, de los organismos militares y policiales del Estado, que tienen calidad para esto. Un esfuerzo por reducir el volumen ya escandaloso y creciendo de indocumentados haitianos en República Dominicana, en territorio dominicano. La generalidad de ellos, la gran mayoría, huyendo de la crisis económica y violencia y de inestabilidad que vive su país. La mayoría son exiliados económicos, porque nosotros no tenemos por qué cargar de manera indeterminada, indiscriminada, la cantidad de personas que entiendan que allá no pueden vivir y que tienen que buscar un mejor país y que vienen a República Dominicana por lo que nos cuesta a nosotros, que estamos en un proceso constante y cotidiano de resolver nuestros problemas inmediatos para poder dar una mejor calidad de vida a los nacionales dominicanos. Entonces, siempre en situaciones de crisis se acoge una determinada cantidad como ayuda humanitaria de exiliados económicos principalmente. En el caso de exiliados políticos también, pero no es el caso con Haití. Pero ya lo que ha pasado en República Dominicana desborda esa capacidad. Cuando usted ve que el 34% de las personas que acuden a los hospitales públicos son haitianos, que el 31 o 32% de las parturientas que alumbran en los hospitales dominicanos son de nacionalidad haitiana, usted tiene que entender que hay un desplazamiento de oportunidades para los dominicanos que sufren muchas veces dificultades para tener acceso a ese sistema de salud pública. Entonces, un 30 y tanto, una tercera parte es desplazado para los extranjeros en desmedro de los dominicanos. Y que no hablar del consumo, y que no hablar del consumo de alimentos, y que no hablar del consumo de todos los servicios, agua, energía eléctrica, que no hablar del consumo de servicio de transporte público. Todo va en desmedro porque la cantidad ya es exorbitante. Si hablamos de que, como se dice, que hay 2 millones
de haitianos. Nadie sabe cuántos son. En República Dominicana, la mayoría indocumentados, estaríamos hablando que si somos 10.5 millones de personas que habitamos aquí, de cada 10.5 personas, 2 son haitianos. Estamos hablando de cifras importantes, trascendentes. Entonces, lo que hace migración, lo que hace el gobierno es correcto. Y los números no deben alarmarnos, debemos sentirnos satisfechos de que hemos logrado esa gran cantidad de deportaciones, de repatriaciones, de control fronterizo para evitar un éxodo hacia República Dominicana y que dentro de ese éxodo incluso crucen delincuentes buscados en su país. Ya se han agarrado varios de los jefes de banda y todo esto, se han agarrado banda y se le han entregado a las autoridades. Pero es una obligación ese control migratorio, es una obligación ese control de vigilancia fronteriza. En eso tenemos que estar de acuerdo los dominicanos, bajo todas las circunstancias. Los dominicanos, bajo todas las circunstancias. En mi columna de esta semana hablo sobre el tema de las redes sociales. La influencia que están ejerciendo, amparados en la libertad de expresión, la libertad de prensa, echada por el suelo por muchos de estos elementos que usan las redes sociales y usan este beneficio constitucional en favor de la población, lo usan para extorsionar, para difamar, para fusilar moralmente a personas, para exacerbar el morbo, para las malas costumbres, las malas prácticas, las malas palabras, para acciones degradantes. Y eso es necesario que en un momento determinado el Estado tome el toro por los cuernos. No estamos hablando de censuras, no estamos hablando de persecución, estamos hablando de someter a la ley, de las buenas costumbres, a esos malos dominicanos y a esas personas que usan una herramienta tan importante y tan trascendente como es la tecnología, el Internet, las redes, para la extorsión, el chantaje y las malas prácticas contra la propia sociedad. Acusaciones alegres, inventos, falsedades, llevan incluso en un momento determinado a la sociedad en descreer de muchas de las cosas que se presentan como noticias. Son los famosos fake news. Por suerte, los grandes medios, los periódicos tradicionales, las grandes cadenas de televisión se cuidan mucho de esto, y aunque a veces le cuelan un gol por debajo de la puerta, generalmente, en su gran mayoría, sus noticias, sus informaciones son primeros confirmadas, reconfirmadas, sedaceadas, para evitar la desinformación, para contribuir con lo que es su papel fundamental de informar de manera objetiva, de manera real, de manera transparente. Por suerte que tenemos a esa gran prensa y esa gran pléyade de periodistas que hacen el buen uso del nombre periodista para de manera objetiva y, repito, informar a la sociedad. Pero hay que buscar mecanismos, fórmulas de denuncias, de sometimientos a la justicia si fuera necesario, de estos tremendismos que están pasando. Un influencer que la semana pasada publica un comunicado en las cuentas de las redes sociales admitiendo que recibió una información que mancillaba el honor de varias personas, comunicadores por demás también periodistas, pero que él no la comprobó, no se tomó la molestia y que la soltó para adelante, embarrando reputaciones porque le dio la gana.
cuando uno ve, uno diría, bueno, esa persona está volviendo sobre sus pasos y está reconociendo el error. Sí, pero ¿y quién devuelve sobre sus pasos el daño causado? Entonces no podemos entrar en el jueguito de que, bueno, yo me equivoqué, echo para atrás, digo que no fue así, que no me di cuenta y las cosas quedan igual. No puede ser así. Tiene que haber consecuencias y tenemos que tomar en cuenta de dónde vienen las informaciones, las informaciones, las notas, quiénes las están sirviendo, por qué le están sirviendo, a qué obedecen esas publicaciones, esas divulgaciones, a quién obedecen, qué pretenden. ¿Contra quién atentan? Al final de cuentas, contra la propia sociedad. Entonces, tenemos que buscar como buenos ciudadanos los mecanismos de rechazar estas mentiras, de acogernos, de saber ver, olfatear lo que es bueno, de lo que es malo, y desdeñar esa paja del trigo. Sobre ese tema publico mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se titula Inversión de Valores, que comparto con ustedes a continuación. En República Dominicana gozamos de un respeto amplio al ejercicio de la libertad de prensa. Hace 25 años, los directores de periódicos, yo dirigía Última Hora, abogados especialistas en derecho de prensa y estudiosos constitucionalistas, entregamos al entonces presidente Leonel Fernández un anteproyecto de modificación a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, la 6132, que data de 1962, con notables avances sobre el ejercicio de la comunicación periodística profesional en el país. Aquel anteproyecto fue dejado sobre el despacho presidencial al marcharse en agosto de 2000 y su sucesor, Hipólito Mejía, lo sometió a las cámaras legislativas donde los senadores y diputados irresponsablemente lo engavetaron pura y simple. Desde entonces se han sometido proyectos de reformas a la ley de prensa que han sido frustrados por los legisladores, otros que ni siquiera han sido enviados a las cámaras. Algunos retazos que han sido aprobados, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y de la Responsabilidad en Cascada, por ejemplo. Otros, sancionados y promulgados como el adefesio de la Ley 1-24 sobre la DNI. Hoy sufrimos los estragos de la plaga de los irresponsables que se escudan en las redes sociales para decir lo que les da la gana de manera ofensiva. Acusan a quienes se les antoja por morbo o dinero, que difaman, injurian, asesinan reputaciones. Todo en un ambiente en que esos sicarios de honras son exaltados por la propia sociedad como héroes, la mayoría por temor a caer en sus redes. Nos escandalizamos. Entonces, cuando un influencer admite que recibió una versión que no confirmó y que la echó por delante no importando sus consecuencias ni a quienes asesinaba. ¿Seguiremos de brazos cruzados? El Papa Francisco sigue en un estado de salud de cuidado. Tiene una neumonía bilateral, le llaman, una neumonía que está afectando su salud. Los últimos partes dicen que se levantó, que se paró, que luce de buen ánimo, pero mantienen el estado reservado y de atención continua sobre el desarrollo de la salud del Papa de 84 años, el argentino Francisco. El mundo está muy expectante con la situación del Papa. Uno de los líderes del mundo, el Vaticano y el Papa, representantes de más de 500 millones de seguidores de la Iglesia Católica, se ha constituido por muchos años y por siempre
como uno de los ejes importantes en la propia geopolítica, en la conformación y solución de situaciones, en la orientación no solamente religiosa, sino en la orientación de los problemas básicos mundiales. Mientras esto ocurre, en Arabia Saudita, en Riad, se celebran los encuentros entre los delegados de Rusia y de Estados Unidos para comenzar dos situaciones en paralelo. Primero, el restablecimiento, reforzamiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que han sufrido altas y bajas tradicionalmente, que se chocan y se abrazan tradicionalmente, que habían estado separados, bastante separados en los últimos años, pero que el gobierno de Donald Trump vuelve a buscar ese acercamiento. Se reúnen los cancilleres, y el ruso y el secretario de Estado de Estados Unidos con sus delegaciones, poniendo sobre la mesa normas, principios, discusiones de temas que le pueden ser comunes y que los pueden acercar y distendir las diferencias que pueden haber entre esas dos grandes potencias. En el medio está la guerra de Rusia contra Ucrania, el salvaje ataque de ya 2 años de las fuerzas rusas contra Ucrania, que ha devastado gran parte de ese país, tratando de eliminar el Estado, el gobierno, y asumir el control de esa parte del mundo, de esa parte de Europa del Este. Esta reunión es como la preparatoria para una reunión que podía sentar frente a frente a Vladimir Putin en un momento y al señor Zelensky en otro momento, con Estados Unidos como mediador o conjuntamente en la reunión. Europa tiene pintura de guerra porque dicen que lo han dejado fuera de esto, dentro de este posible acuerdo y de estas negociaciones, cuando Europa ha sido uno de los grandes receptores de los problemas que ha acarreado esta guerra. Fuera de los dos países en guerra, todo el continente y toda la franja que los circunda ha sufrido los rigores de esta guerra. Dicen que no es posible que lo dejen fuera. Veamos cómo lo plantean las plataformas de noticias internacionales sobre lo que está pasando con estas conversaciones y el futuro de la guerra entre Ucrania y Rusia. Este es el frente en Ucrania. Rusia avanza lenta pero constantemente y gana territorio metro a metro, mientras que Kiev ha sido incapaz de recuperar terreno en meses. Ha perdido además la mitad del territorio conquistado el verano pasado en el lado ruso de la frontera, en la región de Kursk, y tiene problemas de reclutamiento mientras prosiguen las bajas. En las negociaciones de paz, Ucrania quiere que se reconozca su soberanía deteniendo los combates y conservando el territorio que aún controla. También busca garantías de algún tipo que eviten una nueva invasión de Rusia. Ese rol podría asumirlo una fuerza internacional de paz e iniciar el camino hacia la adhesión a la Unión Europea, aunque el ingreso en la OTAN parece descartado. Un acuerdo de paz permitiría a Rusia controlar la alta inflación desatada por el alto gasto militar y dejaría de perder más de 1.000 soldados al día. Además, obtendría un alivio en las sanciones, lo que ayudaría a impulsar la economía. Pero Rusia también quiere sus propias garantías de seguridad, que no haya tropas de los países de la OTAN en Ucrania y que se limite el tamaño del ejército ucraniano. El presidente ruso Vladimir Putin parece estar en una posición ventajosa antes del anuncio oficial del diálogo. Estados Unidos cree que no es realista que Ucrania entre en la OTAN o recupere territorio, ni que las tropas estadounidenses participen en garantizar la paz. Las negociaciones de paz con Washington mostrarían que Rusia es aún una gran potencia a considerar. Pero el presidente estadounidense Donald Trump es impredecible. Él mismo calificó la guerra de ridícula y ha afirmado que Putin estaba destruyendo Rusia. En caso de que se inicien las conversaciones, un factor a tener en cuenta es que complazcan al mandatario de Washington.
El presidente francés Emmanuel Macron ha convocado una reunión de emergencia en París. El propósito de este encuentro diplomático es definir una postura común europea y garantizar que el continente no quede excluido de las negociaciones de paz sobre Ucrania, luego de la intención de Estados Unidos de llegar a un acuerdo directamente con Rusia. No debe haber una división de la seguridad y de la responsabilidad entre Europa y Estados Unidos. La OTAN se basa en que siempre actuemos juntos y compartamos el riesgo, garantizando así nuestra seguridad. Ante este escenario, Reino Unido ha garantizado la disposición de enviar tropas de paz a Ucrania mientras se alcanza una estrategia unificada. Previamente a la reunión en Francia, el primer ministro británico advirtió desde Inglaterra sobre la amenaza rusa. A menos que logremos un acuerdo de paz, debemos asegurarnos de que Ucrania esté en la posición más fuerte posible. No sabemos qué sucederá a continuación y necesitamos tener respuestas realistas y creíbles sobre cómo cualquier alto el fuego, cómo cualquier acuerdo de paz que sea duradero, justo y perdurable. Por otra parte, Polonia ha instado a la Unión Europea, a Gran Bretaña y a Noruega a aumentar la inversión en defensa para garantizar la estabilidad regional. No podremos ayudar eficazmente a Ucrania si no tomamos medidas prácticas en relación con nuestras propias capacidades de defensa. Si Europa, y hoy lo es, no es capaz de equilibrar este potencial militar de Rusia, entonces debemos compensarlo inmediatamente. Polonia dice no enviar aún tropas a Ucrania. Igual lo manifestó España. En estos momentos no hay paz y el esfuerzo tiene que ser lograrlo lo antes posible. Así hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana tenemos otra emisión. Aquí los espero a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.